En el siguiente panel se abordará el tema ¿qué se entiende por formación integral de la persona? Para ello nos acompañan en el escenario el señor Alfredo García Quesada, director de investigación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Además es miembro del Centro de Estudios de la Persona y la Cultura de la Universidad Católica San Pablo en Arequipa. Anteriormente ha desempeñado los cargos de rector de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, director del área de planeamiento y de la Dirección de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú y vicerrector académico de la Universidad Católica de Petrópolis en Brasil. El señor Luis Fábregat es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona y especialista en didáctica de las ciencias sociales. Tiene 25 años de experiencia docente en materias relacionadas con las humanidades en educación secundaria. Es autor de más de 20 libros y de otros materiales didácticos de diversos temas para primaria y secundaria. Desde 2001 ha impartido conferencias y talleres de capacitación pedagógica para docentes en España y en la mayor parte de países de América Latina. Es asesor pedagógico y del Plan Lector Bambú de la editorial Casals en Barcelona, en España. El señor Manuel Rodríguez es director de la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Anteriormente ha sido directivo y maestro en importantes centros educativos del Perú y presidente de las organizaciones Talento y Emprendimiento, Talento Perú y AIDUC, todas vinculadas a la formación de líderes, promoción de la cultura y educación en nuestro país. Además, ha trabajado como consultor educativo para el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Defensa, entre otras instituciones públicas y privadas del Perú. Actualmente investiga en las líneas de liderazgo, ética general y gestión educativa. Muchas gracias, buenos días con todos. Este panel voy a tener el lujo de moderarlo, voy a darle más tiempo de participación tanto a nuestro invitado de Barcelona, el señor Luis Fábregat, que ha tenido una experiencia un poco ingrata en el vuelo, pues no llegó la maleta. ¿No? Me dijo, pues coméntalo hoy, porque bueno, estamos en el proceso de recuperar dicha maleta. Bueno, son cosas que pasan. Y también contamos con el doctor García Quesada, y ambos de verdad tienen mucho más que aportar. Yo voy a acompañarlos al final con una breve intervención y quiero dar pase al doctor García Quesada para que pueda hacer su disertación durante 16 minutos. Muchas gracias. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Disculpa, Alfredo, te interrumpiré faltando 3 minutos para que puedas cerrar. 5 minutos, gracias. Bien. Lo dice Manuel porque tiendo a hablar bastante y, entre otras cosas, no he preparado un PowerPoint, no porque no sea un apasionado por los recursos visuales, sino porque por una cuestión particular no fue posible hacerlo. Y, sin embargo, creo que justamente tratando de un tema como la formación integral, no hemos de dejar de lado lo que es la práctica del habla, del ejercicio de la palabra y, por lo tanto, del ejercicio de la escucha. De manera que digo esto para prepararlos a que me tengan un poco de paciencia, dado que no voy a presentar ninguna imagen, y los invito a que hagamos una brevísima reflexión sobre un tema que es inmenso, que puede tener diversos tipos de abordaje, porque estamos tratando nada menos que de la formación integral de la persona. Decir esto en 16 minutos es un desafío para cualquiera. Así que solamente lanzaré algunas pinceladas, y la primera de ellas, que quisiera que fuese más que una pincelada, un brochazo, es que este es un tema de una amplitud enorme, de una audacia enorme, porque estamos planteándonos una formación integral. Integral significa total, es decir, que abarca todos los aspectos de quién, de la persona. Y la persona, mirémonos a nosotros mismos, en nuestra historia particular, somos de una riqueza insondable, de modo que esto es yo diría, hasta una pretensión muy grande, proponerse una formación integral de la persona, y sin embargo los seres humanos estamos siempre animados
por los grandes horizontes, por las grandes motivaciones. Y aunque no logremos todo, tener un gran ideal por el que valga la pena dar la vida lleva a que demos los pasos más relevantes en nuestra existencia. Dicho esto, quisiera señalar que cuando hablamos de educación y de formación hoy nos topamos inmediatamente con el hecho de la sociedad de la información. Ya se ha dicho en la exposición anterior que vivimos un mundo global marcado por una dinámica de conocimiento en donde los que estamos aquí en este panel no nos educamos en la educación básica con internet a mano, apretando un botón y la información llegando. Y sin embargo, la pregunta es si es que la información basta. Y el título de nuestro panel parece indicar que eso no es así. La formación no es igual a la información. Y hay muchos, lo veremos dentro de un momento si hay tiempo, que señalan que una enorme cantidad de información sin los criterios adecuados, sin el norte adecuado, pueden ser fuente de ansiedad para una persona. En segundo lugar, hablamos de la construcción del conocimiento. Es verdad que existen en el cerebro humano neuronas, en la psique humana, una serie de procesos que nos llevan a captar e interpretar la realidad de una determinada manera. Pero me pregunto, ¿la realidad es construida? ¿La realidad es solamente juicio de un sujeto acerca de lo que él quiere que sea la realidad? ¿O la realidad es algo ante lo cual yo me encuentro y es algo que me habla? Tercera pregunta. Hablamos de la formación en competencias. Se ha hecho una bellísima exposición hace un momento de la importancia de las competencias en cuanto a recursos para enfrentar el mundo. Pero la capacidad de obtención de recursos es todo en la formación de la persona y por eso, repito, estamos planteándonos una pregunta muy audaz. Estamos queriendo que todo entre dentro de la formación de la persona. Yo no tengo una respuesta particular. Nos pasaríamos un día entero asomándonos a esta dinámica, pero sí quisiera proponerles una idea inicial. A mi modo de ver, uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es la desconexión con la realidad, la ruptura con la realidad, de alguna manera. Y esto, a ver, porque entre otras cosas, y voy a ser muy breve aquí porque si no me voy hacia la filosofía, que es mi formación o mi malformación. Cuando los griegos decían el sol gira alrededor de la tierra, no lo decían porque fuesen unos locos, sino porque miraban que efectivamente el sol avanzaba y se movía alrededor de la tierra. Tenían un contacto con la naturaleza, con el medio ambiente, de un modo tal que no es semejante al nuestro, que cuando miramos hacia los costados vemos avisos luminosos, vemos la obra de nosotros, la técnica, miramos hacia arriba buscando el cielo, que es difícil encontrar estrellas en el cielo de Lima, pero nos encontramos cada vez más con antenas, con cables eléctricos y demás. ¿Esto es malo? No es malo, es el mundo que nos ha tocado vivir, pero es más difícil a un niño hoy preguntarle cuál es el olor de la tierra, por ejemplo, ¿no? O, como me ocurrió a mí de niño, en la hacienda de mi abuelo, que uno de los niños que vivía ahí me dice, no hables tan alto porque el trigo está creciendo. Ese tipo de experiencias para un niño hoy son difíciles de obtener, y sin embargo había cultura ahí porque mirando una nube se sabía que iba a llover, en fin, sobre esto podríamos hablar muchísimo. Pero no me refiero únicamente a esta ruptura con la realidad, sino me refiero a ciertas tendencias, ciertas formas de pensamiento, ciertas perspectivas culturales que nos dicen que la verdad no existe, que la realidad no existe como tal, sino únicamente tal como nosotros la interpretamos. Y entonces se dice que, por ejemplo, todo es relativo. Y entonces uno dice, bueno, si esto es así, ¿cómo yo voy a formar a una persona sin saber quién es y sin saber a qué realidad llevarla? La expresión todo es relativo, ustedes lo deben de saber, yo acostumbro a hacer este juego con mis alumnos, pongo en la pizarra, todo es relativo, esto es verdad,
Y año a año, en mi experiencia como docente, ha ido aumentando la cantidad de manos que se levantan para decir, claro, es verdad que todo es relativo. Y quien tiene un poquito de formación filosófica sabe que esa expresión no puede ser afirmada. Y sin embargo es una expresión que está en nuestro ambiente, ¿no?, como un norte, como una brújula. ¿Por qué no se puede decir que todo es relativo? Porque si yo digo que todo es relativo, estoy teniendo una pretensión absurda. Estoy diciendo que todo es relativo menos el hecho de que yo afirme que todo es relativo. Es una actitud soberbia. La actitud coherente sería, si todo es relativo, entonces también es relativa la afirmación que estoy pronunciando, de que todo es relativo. Y por lo tanto, si yo en verdad, por convicción, creo que todo es relativo, que no hay verdad, entonces me debo de quedar humildemente callado. Este descubrimiento para los estudiantes, les confieso, y para mí, cuando lo escuché por primera vez, fue enorme. Porque yo creía que yo podía tener mi verdad, el otro su verdad, todo es relativo, hagamos lo que queramos, siempre y cuando nos toleremos, nos respetemos, no nos hagamos daño. Y un profesor a quien yo le agradeceré infinitamente me dijo esto que les acabo de compartir. ¿Y a qué llevó esto? ¿A que yo descubriese una verdad o a que el profesor me diese su verdad? No, simplemente llevó a que abriese una ventana, a que saliese de mi encierro, a que saliese de la idea de que yo tenía mi verdad, que tenía que defenderla, que era mi opinión, y que, bueno, si el otro tenía una opinión contraria, debía adoptar una actitud diplomática, es su opinión, yo me voy, nos damos la mano y ahí quedaba todo. Disculpa, Alfredo, 5 minutos. 5. Sí. Me quedé en la parte introductoria. Miren, únicamente enfatizaré esta idea. Las otras 10 quedarán para un diálogo en algún otro momento, pero quisiera enfatizar este punto de la importancia de que no nos encerremos y no permitamos que nuestros estudiantes se enclaustren, se encapsulen, como se dice ahora, se encierren en una perspectiva limitada. No hay nada más rico, como decía Machado, que buscar la verdad. Él decía, tu verdad no interesa, mi verdad interesa menos, interesa la verdad y vamos juntos a buscarla. ¿Y cómo se busca la verdad? En el diálogo. Diálogo viene del griego logos, que significa razón y palabra, y dia, que significa a través. El diálogo es el encuentro entre razones, pero no para una conversación de bar únicamente, que dicho de paso son gratificantes también, sino para poder juntos ejercer un pensamiento crítico y poder asomarnos un poco más a una realidad que habla, y si habla, exige una actitud de escucha. Esto, a mi modo de ver, es tal vez una de las rutas más importantes para la formación integral de la persona. Esta idea inicial, que no terminé de compartirla, a mi modo de ver, es que formar integralmente a una persona es formarla en y para el encuentro con toda la realidad. Y cuando digo en y para, es porque no solamente hay que tener el para, la meta es que las personas se encuentren con la totalidad de lo real que le habla, incluyendo su propia realidad de persona, sino que la única manera de formar para eso es formarla en eso, es que se sumerja, que esté inmersa en la realidad. Y no es la realidad únicamente del olor de la tierra al que me refería hace un momento, ni la realidad del 2 más 2 es 4, que a veces está siendo cuestionada, sino la realidad de cuestiones que son más fundamentales, pero que creemos no científicas y que sin embargo hemos de pensar porque marcan el ritmo de nuestra vida, como por ejemplo, y con esto termino, realidades como la de la libertad y el amor. Puede parecer extraño que hable de esto,
pero es que me parece que son cuestiones que si creemos que no son pensables, sino que van a surgir del ímpetu del momento, vamos a tener frustraciones importantes en nuestra vida. La libertad, por ejemplo, a veces se define como la conciencia de que mi libertad termina ahí cuando comienza la del otro. Y creemos que esto es adecuado. Pero me pregunto, si esta es la definición de libertad, entonces cuando aparezca otro, el otro es un aguafiestas, porque está limitando mi libertad. Y les confieso que si tuviese yo esa definición de libertad, nunca habría tenido hijos, nunca me habría casado, porque serían ellos un recorte para mi libertad. Y lo que he descubierto, y muchos de ustedes a lo largo de su vida, es que los otros, los que queremos, más bien nos liberan, nos dan la libertad para liberarnos de nuestras perezas, de nuestros engreimientos y de muchas cosas. ¿Para qué? Para, viene la segunda palabra, amar, entregarnos. Y aquí viene otra cuestión. ¿Cuál es la realidad del amor? ¿Un sentimiento? ¿Y qué pasa si es que hay sufrimiento, como cuando uno, y las madres lo saben bien, tienen a su primer niño y hay que despertarse cada 2 horas para amamantar, y eso no es placentero, ¿no? Y sin embargo es el camino de la entrega, de manera que el amor pareciera ser una realidad que es un acto de entrega con sentimientos, pero que no depende del sentimiento. He dado algunas pinceladas simplemente para decir que estas son realidades sobre las cuales hemos de pensar, en torno a las cuales hemos de educar, para alcanzar aquello que hemos planteado como una audacia, que es la formación integral de la persona. Muchas gracias por su paciencia. Gracias, doctor García Quesada. A continuación recibimos al profesor Luis Fabregat, quien va a compartir con nosotros durante 15 minutos la respuesta a esta pregunta. No creo que pueda hablar con la fuerza y la convicción de Alfredo, ni con su rigor filosófico, pero voy a intentar, eso sí, compartir en esos 15 minutos algo que pueda aterrizarnos un poco más a nuestra experiencia en el aula, porque pienso que la primera conferencia ha sido una obertura de mente muy amplia, ¿no? Nos han abierto horizontes, y ahora en esta primera pregunta, en este primer panel, nos acercamos ya a lo que es el título de este congreso, ¿no? De modo que esta parte es un poco introductoria. Como decía Alfredo, es algo inalcanzable toda la respuesta a esta pregunta en 15 minutos o en media hora. Pero a lo largo de las próximas horas y los próximos días, estoy seguro que con las diferentes conferencias, los distintos enfoques que se vayan desarrollando, iremos configurando un mosaico que nos irá dando una visión de eso que es la palabra clave de este congreso: integral, educación integral. Yo pienso que no hay centro educativo en el mundo que no afirme que su modelo se basa en la formación integral de la persona. Todos lo afirmamos, pero precisamente por eso creo que es muy pertinente esta pregunta. ¿Qué significa? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de educación integral? Porque si no, y es lo que a veces me da esta sensación, si no está llena de contenido esta expresión, se convierte en una frase hecha, en un lugar común. Y lo que me gustaría ahora es intentar como ir llenándola de contenido. Evidentemente, en un ámbito educativo la respuesta es evidente, ¿no? Es una formación encaminada no únicamente a la transmisión de conocimientos, sino a fomentar el desarrollo de todas las dimensiones de la persona. Sin embargo, el modelo educativo del que procedemos, modelo del siglo XX, se basa en una organización de la escuela, en una función de los docentes y en un sistema de evaluación, ha salido ya varias veces desde esta mañana, encaminados principalmente a la transmisión de unos conocimientos
y luego una evaluación cuantitativa de estos conocimientos. Tenemos claro que este no es el camino que debemos recorrer, ¿no? La visión holística, la visión integral de la educación, pretende contribuir a la realización plena de la persona, para que a su vez sea capaz, desde su lugar, de influir y de transformar su entorno familiar, social, global, etc. Por tanto, es esa que abarca todas las dimensiones de la persona. La escuela no puede prescindir de ninguna de ellas. No voy a hacer ahora tampoco una enumeración exhaustiva, pero ¿a qué dimensiones nos referimos? Evidentemente, digo, no pretendo decir es que esta es mi lista, ¿no? Puede haber muchas otras, podemos agrupar varios aspectos, pero evidentemente la escuela, nuestro trabajo en el aula, tiene presente sobre todo el aspecto cognitivo, el aspecto de los conocimientos, de las competencias, de las habilidades, que es el del que más se ha hablado hasta ahora. Incluyo aquí también la formación tecnológica y la formación estética, importantísima. Tiene que abarcar también el aspecto corporal, físico, el conocimiento y el cuidado del propio cuerpo, el aspecto emocional. Creo que una de las próximas conferencias también va a ser sobre esto, la educación de la inteligencia emocional, la dimensión social y socializadora de la escuela, es decir, la relación, la preocupación también por la mejora de la sociedad en general, la educación ética, unos valores, unos principios que muevan mi actuar, y la dimensión espiritual, que pienso que es la que las sustenta a todos, sobre el sentido de la vida, la trascendencia, etcétera, que mañana precisamente desarrollaré en mayor profundidad. Pero vistas esta rápida enumeración de dimensiones o de aspectos que la educación integral debe abarcar, para mí lo más importante es que no puede ser una yuxtaposición de aspectos, ¿no? Es decir, no puede ser que en la clase de educación física ya me encargo del aspecto corporal, en la clase de lengua atiendo el tema de la comunicación o el tema social en la clase de educación cívica. Hace falta un hilo conductor que los vertebre todos, ¿no? Algo que dé coherencia. Y me gustaría, para ejemplificar, para ilustrar ese hilo conductor, hacerlo con el siguiente video. Thank you very much. You ready, Chef? I'm gonna be ready. You ready? All right, what you got? El mensaje está claro, ¿no? Ahora, cuando este profesor cierre la puerta del aula, él es muy consciente de que cada alumno es diferente. El mensaje no es tenemos que aprender a bailar hip hop o lo que sea, tranquilos. O desarrollar nuestra inteligencia corporal cinestésica, no, tranquilos. Pero el mensaje es claro, para este profesor, cuando está en el aula, cada alumno es distinto. Por eso, el hilo conductor que tiene que unir la educación, el desarrollo, la potenciación de cada una de estas dimensiones, tiene que ser el alumno, ¿no? La educación integral tiene que ser una educación personalizada, en el sentido de que el alumno sea el centro de la educación. Y eso, que también seguro que lo hemos oído muchas veces, tampoco puede ser una frase hecha. Tiene que comportar también unas acciones muy concretas y que creo que en la vida escolar se nota o no
si los alumnos son realmente lo que de verdad nos importa. Profesor Fabregat, tenemos 5 minutos. ¿Dices que llevamos 5 minutos o que nos quedan 5 minutos? Gracias. Disculpe. Entonces voy a ir mucho más al grano. De todos modos, con el vídeo creo que el mensaje central ya está dado, ¿no? Que el alumno sea el centro, el protagonista de su propio aprendizaje, nos lo proponen los diversos sistemas pedagógicos que se están implantando. Creo que eso no es lo importante, es decir, el aprendizaje sí que es importante, pero digo, la clave no está en si estoy evaluando por competencias, si estoy trabajando desde la perspectiva de las inteligencias múltiples, del aprendizaje basado en proyectos o en problemas reales, aprendizaje cooperativo, etcétera, ¿no? El método no es lo esencial es combinar diversos métodos y tener en cuenta que cada alumno es distinto. Como cada alumno es distinto, lo importante para mí como maestro son 2 verbos. Conocer a mis alumnos, a cada uno, porque son distintos, debo conocerles, y amarles. Conocer sus talentos, sus intereses, sus circunstancias, porque ese talento, esos intereses y esas circunstancias es de lo que tenemos que partir para enriquecerle, ¿no? Y amar a los alumnos, también a cada uno, ¿no? Respetarlo, valorarlo, comprenderlo. Y muchas veces los egos de todos nosotros pues aparecen, cuando el profesor que se enfada porque no me hace los ejercicios de matemáticas, ¿no? Y entonces vemos al alumno, eso parcialmente, ¿no? Como el alumno de matemáticas que no me hace los ejercicios, el alumno de educación física que no ha traído el uniforme o el alumno de lengua que, pues a lo mejor que lee muy bien, ¿no? Conocer y amar. Imprescindible para eso, en conexión con la familia. Si el alumno no aprende solamente en el colegio, el alumno no empieza y termina cuando llega y se marcha de la escuela. El alumno es él y sus circunstancias, y por tanto su entorno familiar, el que sea y en las circunstancias que sea, influye mucho en su aprendizaje. Por tanto, una escuela que pretenda de verdad llevar a cabo una formación integral de sus alumnos priorizará la colaboración con la familia de sus alumnos. Es decir, no lo hará como algo que no tiene más remedio que hacer, sino como algo que de verdad le interesa. Mi experiencia siempre ha sido que después de hablar con los papás de mis alumnos, de un alumno, a partir del día siguiente le ves de otra forma en clase. Ya no ves solamente a esa cara que tienes ahí delante, te imaginas mucho más. Y él, la percepción que tiene de nosotros como docentes también. Él conoce a mi papá y conoce a mi mamá. Se han reído juntos, han hablado. Entonces, esto adquirirá formas diversas, pero lo importante es que eso sea algo prioritario, no algo accidental. Y finalmente, ¿para qué, no? Es decir, esa educación integral en todos los aspectos donde el alumno sea lo importante y que de verdad yo le conozca y para conocerle mejor tenga esa conexión con la familia, tiene que tener una finalidad. La educación por sí misma, por definición, mira al futuro. De hecho, en la primera conferencia hemos estado constantemente mirando al futuro, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que hacerlo mirando a su futuro, no a nuestro pasado. ¿Cómo será el futuro de nuestros alumnos, de nuestros hijos? No lo sabemos. Es impredecible, pero sí sabemos que no será como nuestro pasado. No sé si me da tiempo de continuar, pero en fin, por lo menos voy a poner las palabras para que queden para su reflexión, ¿no? Lo que es seguro es que el futuro de nuestros alumnos, y esto se lo oía en una conferencia hace poco en Barcelona, Daniel Pink, que es uno de los grandes, es un especialista mundial en temas de motivación y uno de los pensadores más influyentes, ¿no? Y usaba sobre todo estas palabras, ¿no? Sobre todo las que vendrán a continuación, pero es un futuro que será cambiante, que será multicultural, precisamente porque es global, y un futuro tecnológico.
Pero pienso que sería un error pensar que como será tecnológico, lo importante es que les preparemos en el uso de las tecnologías. Las tecnologías que van a necesitar nuestros hijos, nuestros alumnos el día de mañana, no existen. A lo mejor hay un tipo ahora en Silicon Valley que la está pensando, ¿no? El dispositivo que tendremos entre manos dentro de 10 años. Por tanto, no tiene ningún sentido pensar que si le enseño a utilizar estas aplicaciones, le estoy verdaderamente preparando para el futuro. Como el futuro va a ser así, necesito fomentar en ellos la flexibilidad, la empatía y la creatividad. Ojalá esto pudiésemos desarrollarlo mucho más, y el cómo lograr potenciar esto. Sobre todo la creatividad, y como no da tiempo de explicarlo, lo dejaré con 2 imágenes. El tipo de motivación. Este es el tipo de motivación, recompensa-castigo por lo que has hecho, que les prepararía para el mundo del pasado. Lo que prepara para el mundo del futuro es esta obra de arte de Bob y Roberta Smith, es el seudónimo de un artista británico que se hizo famoso con esta obra. Esto no es un cartel que hizo para salir a una manifestación, sino que es una pieza que está en un museo. Que lo sepan, ¿no? Todas las escuelas deberían ser escuelas de arte, ¿no? Es decir, donde lo importante, si lo pensamos, no es qué debo hacer, sino cómo debo hacerlo. Y por tanto favorecer de verdad la creatividad para llegar a ese mundo, para que estén más preparados para su futuro. Después, si hay algún pisco, podemos continuar compartiendo este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, y no he pedido disculpas. No he pedido disculpas por mi aspecto, que espero en algún momento poder adecuarlo a su categoría. Simplemente para cerrar este panel, quiero dejar en primer lugar mi agradecimiento especial al doctor García Quesada y al profesor Fábregas por su excelente intervención. Justo hemos definido con el profesor García Quesada en estos momentos que vamos a hacer pronto un seminario de ética y ciudadanía en la Facultad de Educación para tener mayor tiempo de discusión sobre estas ideas tan importantes. Y de mi parte simplemente quería dejar planteadas 2 preguntas que voy a profundizar en la conferencia que me toca dar a las 12:40. Cuando hablamos de formación integral, ¿qué tipo de naturaleza humana debemos formar? Quiero que vayan pensando esa pregunta. ¿Cuál es la naturaleza humana? Y la segunda pregunta es, ¿qué sentido tiene nuestra existencia? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué existimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Para qué educamos a las personas? Vamos reflexionando en estas preguntas de fondo, porque en la conferencia que me toca sobre el aporte de las humanidades voy a poder ahondar más en este tema y reflexionar más partiendo de las brillantes participaciones de nuestros invitados. Muy bien. Quiero agradecerles a todos por escuchar atentamente esta intervención y dejo en pase a María Fernanda. Muchas gracias a todos. Un fuerte aplauso, por favor.